decir que son 2 días. Javier del Pino. Ramón Lobo, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Curado el catarro, apareces aquí con lumbago. Restos de lumbago, sí. Restos de lumbago. Tú sabes que Víctor Morales, nuestro fascista de cabecera, vende unos pastilleros con el aguilucho de la bandera de España. Si quieres, te lo podemos cargar uno, porque estás ya... Sácame la pastilla y me la traes, ya sacada del... Y tiramos el pastillero a la basura. Sí, el pastillero, ¿no? Se puede tirar a la basura directamente. Irán se ha comprometido a poner fin a ciertos niveles de enriquecimiento y neutralizar parte de sus arsenales. Irán no puede utilizar sus centrifugadoras de nueva generación, que se utilizan para enriquecer uranio. Irán no puede instalar o poner en marcha nuevas centrifugadoras. Por fin, Irán y 6 grandes potencias, Estados Unidos, China, Rusia, Reino Unido, Francia y Alemania, alcanzaban esta madrugada ese compromiso para limitar el programa nuclear iraní. El acuerdo ha sido anunciado por la jefa de la diplomacia europea, por Catherine Ashton en Ginebra. Ashton, que no ha dado detalles sobre el contenido del pacto, sí ha recordado que se trata del primer paso, que el objetivo, Ramón, es alcanzar un entendimiento definitivo en los próximos meses. Sí, 6 meses ahora, y la reacción del gobierno de Teherán no ha tardado en llegar. El presidente Hassan Rouhani lo ha escrito en su cuenta de Twitter, es un gran fanático de Twitter, aunque por el mensaje que ha puesto yo creo que en Irán el Twitter es mucho más largo. El voto del pueblo a favor de la moderación y el compromiso constructivo y los esfuerzos infatigables de los negociadores van a abrir nuevos horizontes. Eso son más de 140 caracteres. Estos son por lo menos 280. Sí, las normas son distintas. 2 meses han bastado para despejar un asunto que envenenaba desde hace 10 años la diplomacia internacional, más de 10 años incluso, ¿no? Recordemos que las negociaciones se arrastran desde el verano de 2002, cuando se descubrió el programa nuclear secreto de Irán, cuando se descubrió o cuando Bush empezó a exponerlo en público, ¿no? En aquel famoso eje del mal. Sí, ahora hace falta saber un poco el contenido de este pacto. Las filtraciones, el New York Times ha sido de los primeros en dar detalles esta madrugada. El objetivo es frenar un poco la expansión del programa nuclear. En los próximos 6 meses se va a dejar de producir uranio enriquecido al 20% y neutralizar las existencias ya de este material. Hay que recordar que para fabricar una bomba atómica hace falta el 90%. El uranio se puede dedicar tanto para fines civiles o militares, y lo que se trata es de evitar que puedan fabricar una bomba. Israel no ha dicho nada de momento. Sí, que le parece ya ha dicho, mal. sí, parece mal, y Netanyahu ha hecho unas declaraciones, también ha puesto primero un tuit diciendo que Israel está unido en oposición al acuerdo con Irán, pero eso no está nada claro, porque hay un escritor, Gideon Levy, que escribe en el Haaretz, que es como el país de Israel, es un diario progresista. Sí. Gideon Levy hace unos meses, no sé, un par de años o hace unos meses yo creo que fue, escribió un artículo que se titulaba los gobernantes de Israel son mucho más peligrosos para los israelíes que Irán. Los gobernantes de Israel, que por cierto es un país o un estado con armas nucleares y que nunca ha reconocido tenerlas, dicho sea de paso. Sí, ¿no? Y no tiene inspectores y tiene unas 400. Para ampliarnos toda esta información saludamos a Javier Martín, que es redactor jefe de internacional de la agencia EFE. Javier, ¿cómo estás? Hola, buenos días. ¿Cuáles han sido las claves de la negociación, Javier? Bueno, pues dos son las claves de esta negociación. Primero, se dice que Irán va a tener acceso a 4.200 millones de dólares para el crédito. Esto es un alivio enorme para un país que lo único que necesitaba y lo único que buscaba con este acuerdo es dinero, porque su situación económica es desastrosa. Esto le abre las puertas a poder negociar, a intentar reorganizar su extracción de petróleo, que ha bajado de los 4 millones a los 2 millones, y un poco a reflotar su economía, que estaba muy hundida. Los ayatolás siempre han tenido más miedo a la revuelta popular por el hambre y por la pobreza en Irán que a un ataque desde el exterior, y esa ha sido una de las claves del acuerdo. Y la otra clave es que, bueno, evidentemente Irán no ha cedido nada, porque su programa nuclear ya es irreversible. Cuando uno puede enriquecer al 20%, puede enriquecer el 90%. Irán ya ha conseguido ponerse en ese umbral. Enriquecer al 90% le costaría un año y medio, y la tecnología la tiene. Así que en este caso Irán sale ganador y se coloca en una situación muy favorable para intentar reconducir su política interior, que es lo que tiene
más dificultades. ¿Y qué venta va a tener este acuerdo, por ejemplo, pensando en Obama, que tiene en casa un Congreso bastante hostil, sobre todo en la Cámara de Representantes? Bueno, Obama yo creo que desde hace tiempo lleva buscando algún tipo de victoria internacional con la que adornar su currículum, y en este caso es verdad que hace la situación diplomática y la situación mundial quizá mucho más asumible, o no más segura, como ha llegado a decir, pero sí que realmente va a ponerle un poco de distensión a Oriente Medio, y se va a poner el foco en algunos otros conflictos en los que es difícil la resolución, sobre todo en el tema sirio, en el que Irán también juega un papel muy destacado, y sin Irán no habrá resolución en el conflicto sirio, un conflicto que está contaminando también las posibilidades, o que puede llegar a contaminar las posibilidades de un acuerdo de paz en Israel. Recordemos que lo que acaba de hacer Obama, o lo que ha hecho Estados Unidos, es un golpe para Israel. Israel ha reaccionado de esa manera, y ahora Obama va a tener que lidiar con una posición más dura dentro del gobierno israelí si quiere llevar adelante esa propuesta de paz con los palestinos. Además, son dos personas entre las que no hay nunca química personal. Obama y Netanyahu se llevan mal desde siempre. Javier Martín, redactor jefe de internacional de la agencia EFE. Gracias, Javier. Un abrazo. Gracias. Un abrazo. Hasta luego. We observe today not a victory of party, but a celebration of freedom, symbolizing an end as well as a beginning, signifying renewal as well as change. Esto corresponde al discurso de John Fitzgerald Kennedy, 20 de enero del 61, en la escalinata del Capitolio. El otro día, por cierto, estaba nostálgico, Ramón, y me fui a los archivos nacionales a ver la exposición permanente de la Warren Commission, de la comisión que investigó el asesinato de Kennedy, ¿no? 22 de noviembre del 63, 50 años, un presidente que ha pasado a la historia. Sí, ha pasado a la historia, yo creo que por este discurso, que fue magnífico, por la esperanza que trajo, el ideal del sueño americano, y quizás por su muerte. Yo creo que también influyó bastante sus amoríos y con Marilyn Monroe, y que se convirtió en un icono también para su época. Fue el presidente más joven que llegó a las urnas, el primer católico, llegó a la presidencia con 43 años, ganó apenas con 119.000 votos en las elecciones del 60, muy polémicas, creo que fue en Chicago donde se coció todo, y bueno, sigue ahora teniendo un gran apoyo de los ciudadanos americanos, que le consideran un gran presidente. Sí, de hecho, John Fitzgerald Kennedy, según un sondeo de la firma Gallup, es considerado como el presidente más cool de los Estados Unidos. Se lleva la mayor calificación con el 74% de los votos. ¿Y eso de cool qué es? Cool, pues que mola. Más molón. Es más molón, no es una cosa científica. Hacían esa pregunta, ¿no? ¿Qué presidente, imagínate que te preguntaran a ti, ¿qué presidente te molaría más tener en España? No me respondas por aquí. En España, Piénsatelo bien. Pues Piénsatelo hay una bien. larga lista. En África, por ejemplo, me gusta mucho. Bueno, han pasado 50 años. 50 años, de sí. aquel día soleado de Dallas, donde la caravana viajaba por las calles de esta ciudad, que ahora ha pedido perdón por primera vez en 50 años a la familia Kennedy. Y bueno, quizás su muerte ha sido la más televisada, la más vista. Es el presidente que más libros casi ha recibido. Gobernó 1000 días y se han escrito 2000 libros, casi 2 por día. Exacto, habría que decir que gobernó solo 1000 días, ¿no? Sí. Pero realmente, ¿cuál fue su talla política? En su gestión hubo muchas luces, pero también sombras. Cometió grandes errores políticos, envió los primeros soldados americanos a Vietnam, obviamente metió la pata en vaya cochinos. Además era un mujeriego empedernido. Se dice que miembros de su equipo introducían secretamente mujeres en la Casa Blanca. No olvidemos, además coqueteó con la mafia. Pese a todo, su figura elevada a la categoría de mito de manera permanente. Sí, la muerte quizás influye mucho, y ahora todavía hay un 65%, creo recordar, de americanos que no se creen la versión oficial, la oficial de la Comisión Warren, y siguen surgiendo películas. Creo que esta noche hay una en el canal Historia Sí. que aporta algunas novedades. No sé si hay novedades sobre este caso. Hay películas muy importantes, hay libros, hay todo tipo de teorías. Incluso hace poco se descubrió que Oswald, antes de ir a matar a Kennedy, estuvo varios días en México, estuvo 7 días, y una periodista mexicana estuvo investigando, Alexandra Zanik, estos días de Oswald para el New York Sí, Times. porque la conexión soviética es sobradamente conocida, la conexión mexicana es nueva, ¿no? Sí. La leyenda de Kennedy está sobrevalorada. ¿Cómo se construye un mito? Saludamos a Lorenzo Navarrete, que es sociólogo y decano del Colegio de Politólogos y Sociólogos. Hola, Lorenzo, buenos días. Buenos días, ¿qué tal, Javier? ¿De dónde surge ese magnetismo de Kennedy, Lorenzo? Bueno, se está diciendo ya ahí ahora mismo, acabas de escuchar los aspectos que inciden en esa, digamos, gran
ese gran impacto, ¿no? Esa gran dimensión pública que tiene su muerte. La primera muerte multimedia realmente de la historia y sobre todo en el país multimedia que comienza con la televisión, con la radio, con los medios de comunicación y las sucesivas ediciones de primeras planas, la cantidad de, digamos, de transmisiones de todo el mundo y el impacto en cadena de toda esta, digamos, comunicación de masas que aparece e irrumpe en los años 60 como el gran paradigma de lo que será la sociedad del futuro, ¿no? Eso por una parte. Por otro lado, tenemos aspectos psicosociales como el prototipo de familia americana, la familia mitificada en el glamour de la pareja, los hijos, la foto, la viuda, los huérfanos, el joven, la juventud como gran paradigma también de las expectativas de futuro de una sociedad que está iniciando alegremente el protagonismo de la juventud con la música, con las movilizaciones, con todo tipo de tópicos del consumo hacia lo disponible, hacia lo renovable, hacia el futuro, ¿no? Hacia lo consumible, ¿no? Lorenzo, una pregunta. Si no hay muerte violenta, no hay mito, tiene que ser necesario... No. Hay elementos en el mito que tienen que ver con la muerte, evidentemente, porque es el impacto en el que la sociedad considera a esa persona o a ese sujeto como un sujeto colectivo, ¿no? Y en ese momento el muerto puede ser una persona que ha sido padre, que ha sido el gran sabio, ha sido la experiencia, ha sido el que cuidó de la sociedad, y en eso se personifica todo lo que significa también la tradición y el ser común, ¿no? y el parentesco, ¿no? Pero también en el joven muerto, como puede ser en el caso concreto nuestro, tenemos, o bien en la antigua sociedad, pues podemos imaginar la muerte de Manolete, pero en la sociedad actual, pues recuerdo el entierro de los abogados asesinados en la calle Atocha, ¿no? Que eran jóvenes abogados que se abrían hacia la nueva democracia, ¿no? Y las expectativas de la gente se identificaban colectivamente ahí, ¿no? O sea, que no tiene por qué ser la muerte como magnicidio o como asesinato, que es como la gran tragedia de la agresión a la sociedad o a sus expectativas de futuro, sino también la muerte como elemento en el que la vida se engancha hacia el futuro y engancha el pasado, es decir, aquello que estaba y que sigue estando y que estará, ¿no? Lorenzo Navarrete, sociólogo y decano del Colegio de Politólogos y Sociólogos. Gracias, un abrazo, Lorenzo. Un abrazo. Hasta luego. Por cierto, Ramón, se me había olvidado que te he traído un regalo de Estados Unidos que procedo a darte en directo para que tú veas lo que es. Me ha costado solamente $4 en el aeropuerto de Filadelfia, tampoco te esperé grandes cosas. Es el periódico del Dallas Morning News con la muerte de Kennedy. Es una reedición del día siguiente del asesinato de Kennedy, ¿no? Yo soy coleccionista de este tipo de periódicos. Tengo, de hecho, la muerte de Manolete, marca de la muerte de Manolete. Cuando estalló el Challenger, el News Today, tengo el Primer País, el primer diario. El 11S, supongo que lo tendrás, ¿no? Sí, también. Y en casa tengo puestos la Victoire, cuando el final de la Primera Guerra Mundial, y el Evening Standard con el desembarco de Normandía. Es curioso imaginar cómo se cubriría en su día con los medios que había hace 50 años. Y mira, la NPR hizo el otro día un experimento que estaba muy bien, que era durante el día en el que se cumplía ese aniversario, tuitearlo como si Twitter existiera, ¿no? Y claro, habría sido completamente distinto, nos habríamos enterado de todo poco a poco. Y era curioso también ver cómo contaban de hecho aquel día en televisión, en la prensa, cómo los periodistas llegados desde Washington, el New York Times y tal, claro, cuando ocurrió esto se pensaban que eran los periodistas más importantes que había en Dallas, y claro, los periodistas más importantes eran los de Dallas, que eran los que sabían cuál era el contacto correcto con la policía, quién les podía contar lo que había pasado con Lee Harvey Oswald, ¿no? Es muy divertido ver cómo funcionó el periodismo en aquella jornada, ¿no? Sí, pues nacieron grandes periodistas con esta noticia, ¿no? Jim Lehrer, Dan Rather, todos estaban ahí. Exacto. Tú sabes que el féretro de Lee Harvey Oswald no había gente suficiente para enterrarlo y lo llevaban periodistas, los que lo estaban cubriendo. Nos vamos, Ramón, hasta la semana que viene. Muchas gracias. A vivir que son 2 días. Javier del Pino.